Y te voy a pedir que nos dejes y que entre para acá Pablo Roberto, porque tenemos nuevos casos que resolver. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Últimamente que tenemos aquí el correo electrónico y el WhatsApp a tope con todas estas nuevas cuestiones que nos van llegando semana a semana. Voy al grano, directo, a por ello. Perfecto. Hoy nos ha escrito Juan Carlos y Juan Carlos nos dice: el jueves pasado me despidieron de la empresa en la que llevaba más de 8 años trabajando. Llegué por la mañana, me dijeron que recogiese mis cosas y me entregaron una carta de despido. Me sonaba de oír a la gente que había que firmar como no conforme cuando pasan estas cosas raras. Ando un poco perdido en este asunto y ahora no sé cuáles son mis opciones. ¿Podríais ayudarme? Bueno, la verdad Ostras, es que Juan Carlos, ojo. Es un despido muy americano, ¿no? Esto de las películas de que coges, o lo que acabamos de ver, por ejemplo, con los funcionarios de la administración en Estados Unidos, ¿no? Que de repente no se aprueba el techo de gasto, no se puede endeudar más el gobierno de Donald Trump y automáticamente empiezan a salir funcionarios por la puerta que recogen sus cosas y se van, y ¿no? se marchan, porque así, saben que no les van a poder pagar la nómina. Sin previo aviso. Bueno, eso en España no se puede hacer. El despido evidentemente tiene que tener una causa. El despido tiene que estar todo eso redactado en una carta y tiene que ser, lo que yo siempre digo, una fotografía muy clara de lo que ha sucedido. No puede haber pues, cláusulas genéricas, no puede ser algo donde no esté perfectamente determinado. Es decir, que si yo estoy diciendo que tú no has acudido un día a la televisión o has llegado tarde o has hecho algo que no se corresponde con la buena fe, por ejemplo, o con tus obligaciones como trabajadora, pues eso lo tengo que poner y te tengo que dar la opción, además de poder contestarlo y alegar y luego ya tomar la decisión. O sea que esto a la hora de efectuar un despido es algo muy importante porque hay una protección especial, porque claro, si el despido está hecho de una manera incorrecta, pues nos podemos ver que él puede ser considerado o bien improcedente, es decir, que haya que indemnizar a ese trabajador con una indemnización de 33 días por año por el despido improcedente, o si la causa es incluso más grave porque hay una situación de especial vulnerabilidad, pues el despido puede ser nulo y lo que da lugar es a que haya que pagar los salarios de tramitación, es decir, que todos los salarios como si esa persona hubiese estado trabajando sin trabajar y volver a reincorporarlo a su puesto de trabajo. Y adicionalmente, últimamente en España los juzgados están imponiendo incluso indemnizaciones adicionales pues para estas situaciones, pues cuando alguien despide pues a una persona que está embarazada, cuando alguien despide a alguien que está en un permiso de maternidad o paternidad, cuando alguien está de baja, ¿no? Que todo esto son cláusulas de casos de especial protección y que pues, supone que no se pueda despedir a alguien y el que lo hace pues está enfrentándose ante un despido nulo y además pues eso que suele llevar aparejada una indemnización, con lo cual pues es algo importante. Si ya nos ceñimos a la carta, pues ahora como trabajador, pues desde luego si no estamos conformes con los hechos, lo normal es poner no conforme, esto no implica nada, simplemente que a efectos de recibir me han dado una carta y ahora yo pues se me abrirán los plazos que tengo, ¿no? Primero te tienen que abrir un expediente y te tienes que poder defender y si ya el despido se lleva a término, tú tienes 20 días para recurrir contra ese despido. Aquí no cuentan ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos, es decir que bueno, podemos hablar más o menos para que la gente se quede desde sus casas con ello en torno a un mes. Vale. No conviene apurar cuanto antes. Y aquí tenemos dos instancias. La primera, en la que intentamos una mediación, incluso la legislación, incluso en el ámbito civil, cada vez ha ido más hacia eso, intentar un acuerdo, y si no es posible, ya iríamos a la vía judicial. Pero el plazo es el mismo, con lo cual, si apuramos el primero y de los 20 días gastamos 15, cuando sea la conciliación, luego nos quedan nada más 5 para acudir al juzgado a interponer la demanda, claro. Con lo cual, bueno, no... Hay que tratar de hacer esto de manera lo más ágil posible. Sí, a ver, normalmente son momentos de shock, la gente tarda en ponerse en manos de un profesional, a veces, bueno, pues yo creo que también es humano y con las herramientas que tenemos, bueno, pues lo voy a pasar por la inteligencia artificial, a ver qué me dice. Bueno, aquí yo creo que el trabajo de un profesional, yo creo que siempre es al que hay que acudir en todos los ámbitos, y aquí, bueno, pues vamos a ver. Primero, porque hay muchas circunstancias. Esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando de un caso en el despacho en el que se estaban haciendo incluso horas extraordinarias y a la hora de fijar la indemnización había dudas sobre cuál era el salario, si había que incluir estas horas porque eran habituales o no, con lo cual ya no es solamente que incluso que te reconozcan la indemnización por despido improcedente, que además, para que esté exenta de tributación y no pague impuestos, se tiene que hacer en una conciliación o bien en vía administrativa o bien en vía judicial o bien en sentencia, con lo cual, bueno, yo creo que aplican aquí demasiados factores como para que alguien tome y diga, bueno, pues lo que pone la carta es correcto. Bueno, igual es correcto,
pero está mal descrito y que por tanto eso a veces pues lleva a esas generalidades a provocar un despido como improcedente porque la carta no está correctamente hecha. Bueno, pues por si acaso, con esa documentación que te entregan en ese momento, cuando te notifican que te tienes que marchar a tu casa y que ya no trabajas más en esa empresa, que lo lleven a un profesional, que os lo lleven a vosotros, por ejemplo, y a partir de ahí ya saben cuáles son los siguientes pasos a tomar. Rápidamente, vamos con Paula García también, que nos ha escrito con otro tema completamente diferente. En este caso nos comenta que acaba de comprar una vivienda y que cada día que pasa aparecen novedades, humedades, grietas, desconchones, que ha hablado con los antiguos propietarios y que dicen que ya sabía lo que había comprado. Nos pregunta, claro, que si puede hacer algo al respecto o si se come la casa con patatas. Pues aquí tiene varias vías también, ¿no? Muchas veces en el mundo del derecho se abren diferentes opciones. Aquí tiene una reclamación, en este caso por vicios ocultos, que es lo que es, y lo primero que habría que ver es si eso era conocido o no conocido en el momento de la compraventa, ¿no? Porque si de repente yo estoy comprando una vivienda y en el baño se ve que hay una humedad, o en la cocina o en otra parte, y es algo manifiesto, pues no podemos decir que es un vicio oculto, pero si aparece con posterioridad y cuando pasan estas cosas, normalmente el propietario o el vendedor ya era conocedor de ello, porque bueno, ya le había dado algún problema. Bueno, pues aquí tenemos muchas opciones, desde reclamar incluso que nos rebajen una parte proporcional, si fuese el caso, desde anular hasta la compraventa, hasta, bueno, pues reclamar con un plazo ya muy superior, porque este primer plazo es un plazo muy pequeño, el de saneamiento de vicios ocultos, que es un plazo de 6 meses, con lo cual hay veces que no da el tiempo suficiente para que se manifiesten esos problemas, ¿no? Con lo cual, si nos pasa en los siguientes años, pues tenemos un plazo que puede ir hasta 5 años para reclamar contra todo esto y para utilizar las acciones que tenemos para decir, bueno, pues esto ha supuesto un menoscabo, quiero que se me indemnice por esta situación y bueno, pues todos estos vicios ocultos que nos están apareciendo en viviendas, lo estamos viendo también en la venta de vehículos, que es una cosa bastante habitual y bueno, pues aquí hay que, como antes decíamos, ¿no?, muy atentos a los plazos, muy importante cualquier reclamación de este estilo, una muy buena pericial, un perito independiente, normalmente en los despachos trabajamos con varios peritos, para que en función de la materia, para que nos haga una buena pericial, porque no podemos ir allí al juez a explicar las cosas, sino que tiene que ir un perito a decir, mire, pues esto es un defecto, y era conocido, no era conocido, tiene esta antigüedad, esto es lo que le corresponde. Claro, no vale solo con que lo digamos nosotros. No, ni incluso que aportemos facturas, lo he reparado, ya bueno, pero es que hay que cuantificarlo, y eso lo tiene que hacer un perito, con lo cual es muy importante que son juicios que se van a dictar con la pericial, yo creo que va a ser la clave. Bueno, pues tanto para Juan Carlos como para Paula, pues tenemos ahí las soluciones que podéis tener al alcance de vuestra mano, no obstante, como decimos siempre, lo mejor es poneros en manos de profesionales. Pablo, os van a llover también dudas, cuestiones de estas que nos llegan seguro en los próximos meses, no sé por qué, porque me da la sensación a mí que cuando se acercan las navidades la gente como que empieza a tener o más preocupaciones o como que se ocupa antes de terminar el año de, bueno, pues estas cuestioncillas, ¿no?, que normalmente vamos dejando pasar y antes de que caduque el 25 por el 26 las queremos resolver de pronto. Por si acaso, sí, las cosas aparecen cuando aparecen, pero bueno, para eso estamos, para ayudar. Nos vemos el próximo lunes con más. Muchas gracias. Muchas gracias.